Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste mi bien con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Y con esto empezamos este 8º episodio de Historias Goliardas. ¿Por qué con esta música? Vamos a transportarnos por ahí del año 1953, 50 y tantos, si no mal recuerdo, allí en una ciudad llamada Guanajuato, en la República Mexicana, Guanajuato, que asemejada mucho, por ahí dicen, asemejada al reino de Granada, al pueblo de Granada allá en España, en infraestructura, en calles, en construcciones más o menos, porque más o menos tiene la misma estructura, ya que el reino de Granada está en montañas, por eso es que fue muy difícil de reconquistar, ya que estaba bajo el dominio de Al-Ándalus. El último resquicio de Al-Ándalus fue Granada, que no fue así como batallas, más que nada fue una negociación entre te pago un impuesto, pero no, no me vengas a dar lata y no esto, no lo otro. Estamos hablando ya por ahí del año 1400 y cacho. Pero vamos a empezar con estas historias goleadas aquí en Guanajuato, como por ahí de 1950 y tantos, cuando ese pueblo parecido a Granada empezó a tener muchísima influencia española, tanto que me parece que Rúa, un habitante de ahí, Rúa, no sé si español o mexicano, no tengo muy bien ese dato, pero empezó a implementar esto que fueron los entremeses cervantinos, unas pequeñas representaciones allí en una parroquia de Guanajuato. Ay, se me olvida qué parroquia fue. Se me olvida. En una parroquia de Guanajuato empezaron con los extremeses cervantinos en honor a la comunidad española que vivía ahí y recordando sus viejas patrias con Cervantes y Don Quijote de la Mancha. Fue a raíz de esas representaciones que el pueblo fue ganando un poco de turismo y un poco de notariedad. En aquellos tiempos, recuerden que estamos en 1950 y tantos, todavía podría decirse que todavía estábamos muy atrasados en cuestión de tecnología, en cuestión de muchas cosas, y empezó a ganar notoriedad, diarios, periódicos, algo así, a raíz de esas representaciones. Y fue después, 10 años después, cuando en 1962 fue cuando se presentó por primera vez la estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Ahora, habrá que tomar que antes de que se presentara la estudiantina como tal, ya había muchísimas representaciones en cuestión de música y ya se habían conocido las estudiantinas tanto en México como en Puebla como San Luis Potosí. Me parece que por ahí unos datos hay hablan de 1880, 90, no me acuerdo muy bien, no, o más antes, no me acuerdo, por ahí en las décadas de 1800, que ya habían venido alguna estudiantina de allá de España y algunas otras estudiantinas habían tocado, me parece que también ahí a Porfirio Díaz ya le habían tocado, entonces ya había cierta influencia de los instrumentos musicales diferentes, aun cuando llegaron los españoles, después gradualmente se fueron sincretizando con todas las costumbres de los indígenas, pero vamos a hablar específicamente de las cosas que pasaban en las iglesias, en las parroquias,
con estos coros que ya habían empezado a conocer la música, y después a raíz del conocimiento de las guitarras, de los instrumentos y el sincretismo con las costumbres indígenas, empezaron a nacer estos nuevos ritmos, como fueron los tríos, como fueron también las rondallas, como fueron los cuartetos, los violines, ya teníamos ese tipo de música aquí en toda la República Mexicana, en varias parroquias, en varios pueblos, ya tenían esos estilos ya copiados, ya se conocía en las altas esferas aquí en México, ya se conocían la música y las costumbres de las tunas españolas, pero no se habían adoptado como tal hasta después de la aparición de la Universidad de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Fue cuando explotó todo ese estilo musical a lo largo de toda la República y también toda Latinoamérica. Pero, ¿por qué? Vaya, dentro de las parroquias se empezó a urbanizar, porque no había lugar donde no hubiera una parroquia. Hablemos de Guanajuato, hablemos de San Luis Potosí, hablemos de todos los reales de Mina, no había una encomienda, desde que llegaron los españoles, no había una encomienda que no tuviera una parroquia, y después era lo que se conocía como la Casa Grande, una parroquia, y después vinieron las tiendas de raya y todo eso. Fue así como fueron dominando tanto a los indígenas como las nuevas castas que estaban haciendo, mestizos con indios, indios con mestizas, o sea, fueron diferentes castas que se fueron homologando dentro de toda esta cultura, dentro de la Nueva España. Pero también se fueron haciendo nuevas formas, igual como las castas se fueron a hacer nuevas formas musicales, en cuestión de guitarra, en cuestión de instrumentos musicales, y fueron naciendo nuevos estilos. ¿Por qué me voy con esto? A remontarme a lo que fue Guanajuato, porque Guanajuato es una parte muy importante de lo que tenemos nosotros como cultura. De ahí las tunas, las estudiantinas, las callejoneadas, todo eso es una parte muy importante culturalmente aquí en México, donde vamos y representamos toda esta cultura musical. Pero, a decir verdad, ya se había presentado en otros lados, Puebla, ahí en Las Flores, San Ángel, o sea, ya se tenía conocimiento y ya se tenía práctica de este estilo musical, aunque no tan arraigado, no con uniforme, no con todo, pero ya se tenía conocimiento de este estilo musical en toda la Nueva España. Pero vamos a remontarnos hacia atrás. El episodio pasado estábamos hablando precisamente a raíz de estos sincretismos que se estaban haciendo. Estábamos hablando que de por ahí del año 900, del siglo X, ya se estaba formando esto que se le llamó, pero el feudalismo, bueno, con reyes y príncipes y todo, ya se estaba formando esa nueva forma de vida, pero no nada más en los reinados, no nada más en los castillos, porque ya empezaba como que a verse eso, sino también el Imperio Católico, a raíz de que empezó la reconquista del reino de Andaluz, y se empezaron a tomar todos esos territorios, porque agarró mucha fuerza a raíz de que se corrió la leyenda que el patrón Santiago, de la peregrinación a Santiago de Compostela, se había presentado en una batalla contra los, ahora sí los vamos a llamar como los llamaban aquellos antes, contra los tunantes, esos que venían de Túnez, esos musulmanes malos, porque se conocían unos buenos, los de los omeyas, pero ya no estaban los omeyas, ya había terminado ese periodo de los omeyas, y ya empezaron estos musulmanes más bélicos, más violentos, más intolerantes, vaya. Y estos tunantes, porque
se presumía que venían de Túnez, donde estaba más arraigada, era más ortodoxa la cultura musulmana, los empezaron a ver mal. Sí, se empezó a ganar terreno, pero a raíz de que la leyenda de que Santiago Apóstol apareció con su caballo blanco y su espada y empezó a matar musulmanes, les llamaban moros, por eso es que se le llamó Santiago Matamoros. Eh, a raíz de eso empezó la reconquista. Fue cuando empezaron a ganar notoriedad los caballeros, todavía no tan nombrados así, pero ya empezaron esos a pelear por los reinados allí en la península ibérica. Pero vaya, hay que entender algo que pasaba. Lo que quería la iglesia, lo que empezaba a retomar terreno el imperio católico, y todas las reglas que se seguían dentro de los monasterios, porque es muy importante para nosotros, porque vamos a estar hablando de los gordianos más adelante, porque dentro de los monasterios se tenía un pensar. A raíz de que apareció este italiano Guido y le dio ya nombre a las partituras, los monjes, estos clérigos tonsurados, empezaron a salir menos de los monasterios, pero ya durante... Estamos hablando que de 1953 a la fecha, que son 70, 80 años, cómo ha cambiado el mundo musicalmente y cómo ha cambiado la forma de cultura, cómo se ha inundado las estudiantinas, los coros, las tunas, lo eso, en menos de 80 años, gracias, sí, a los avances tecnológicos, pero también gracias a la comunicación que hay, el esparcimiento de la música, las facilidades que tenemos para conocerla, para distribuirla, para adaptar los diferentes instrumentos. 80 años. Ahora imagínese usted, desde el año 600, 400, 500, hasta el año 900 que se conocieron las partituras, y de ahí auméntele otros 300 años hasta que empezaron las primeras universidades. En esos 300 años, en lo que se conoció las partituras musicales, gracias uy, también por ahí al Papa Gregorio, me parece Gregorio, no me acuerdo el número, Gregorio III, me parece, segundo, no me acuerdo. Porque Gregorio, primero me parece, fue el que hizo los cantos gregorianos, no llamados así, hasta siglos después, por ahí del siglo VII, y después distribuidos ya cuando este monje, porque tuvo que ser un monje, puesto que hay que entender algo, pero bien, que dentro de los monasterios se conocía la música, se conocía la producción, la cerveza, los nuevos inventos, esto y lo otro, pero dentro de los monasterios. Fuera de los monasterios era otra vida, era otra cosa diferente. Se traían tradiciones de Roma, de los griegos. Todavía no nacía esa filosofía teológica, todavía no estaba mezclándose, estaba por explotar esa filosofía, pero fuera del conocimiento católico había muchos monjes, había muchas cantidades de monjes. Algunos se pasaban de parroquia en parroquia, otros eran sopistas, andaban de hospicio en hospicio, sí pidiendo limosna, pues era una orden mendigante, pero no tanto, porque ya tenían comercio, o sea, la iglesia ya tenía dominio de esos monasterios y ya tenía dominio de lo que producían esos monasterios y de esos terrenos a los que manejaban los monjes y todo. Y dentro de cada monasterio se vivía una cosa diferente, y fuera de los monasterios se vivía otra cosa muy diferente, porque dentro de los monasterios tenían sus reglas para rezar, para orar, para orar, para trabajar, y tenían sus reglas muy marcadas: a qué horas tenían que rezar, a qué horas tenían que hacer una plegaria, a qué horas tenían que hacer el recorrido fuera de los monasterios. Recuerdo que estamos en una época también donde había mucha delincuencia, había mucho maleante, mucho tunante por ahí, y muchos de los sacerdotes
se acompañaban en parejas o a veces en tres a darle la vuelta al monasterio para ver que todo estuviera bien, lógico, rezando, haciendo su plegaria, su esto, su el otro, y a eso se le llamó a hacer la ronda. Por eso es que después, al ver a los monjes, después hablaremos de los goleados, pero después de ver a estos monjes andar por las calles en grupos, pues se les decía que andaban haciendo la ronda. Desde ahí vamos a hacer la ronda, estaremos hablando de todos los cantos en las tunas, donde se nombra tunas o estudiantes o tunas, que relativamente viene siendo casi lo mismo, tienen una pequeña diferencia, pero fueron muy, desde ahí fue que empezaron a nacer ciertas cosas que utilizamos ahora las tunas y las estudiantinas para darnos proyección hacia los demás grupos, para sentirnos orgullosos de todo lo que hacemos y decimos, fue aquí, precisamente en esta época, cuando empezó a nacer todo lo que conocemos. Todavía no se formaban esos grupos a los que llamaremos estudiantinas, porque en el Imperio Católico se estaba empezando a ganar ya terreno a raíz de la Reconquista, pero también estaban muy preocupados por el comportamiento de lo que se vivía fuera de los monasterios. Libertinaje que se vivía a raíz de las Saturnales, a raíz de las festividades de carnaval, a raíz estaremos viendo después cómo nace el averroísmo latino. O sea, son muchas cosas que nacieron en estos 3 siglos. Estamos hablando de 3 siglos donde los años corrían lentamente, no había tecnología, cómo se vivía en los monasterios, cómo se vivía en el campesinato, los laboratorios, que después lo llamaremos así. Y entonces estos tenían en qué encontrar algo en qué divertirse. Y de por sí, desde la entrada de los musulmanes, ya había cambiado el estilo de las bandurrias, el estilo de los instrumentos musicales. Por supuesto, se tocaba, no voy a decir a lo menso, pero se tocaba a como se podía. Más o menos una música para acompañar algunas cosas que se hablaban, una combinación de música, mientras se hablaba, se tocaba, pero a una sola voz. Fue a raíz precisamente del aparecimiento de las notas musicales, cuando empezó a dividirse las voces, a dividirse los diferentes sonidos y a mezclarse. Ya no era un canto monófico, ya era polifónico. Entonces, sí se dice así, polifónico, entonces ya se podía encontrar diferentes formas de disfrutar la música. Por supuesto, esto lo empezaron a hacer los monjes, a raíz de que algunos se salían a cotorrear, todavía no llamados goleados, eran clérigos tonsurados o pistas, que se salían de los monasterios, pero nada más a vivir un poco la vida licenciosa, vaya, porque todavía ahí no, me parece que sí, ya por ahí más o menos ya se había puesto la regla de que los monjes tenían que ser célibes. Antes no, antes disfrutaban, cotorreaban y aparte pues producían el vino, producían la cerveza. Uno por ahí fue muy famoso, muy famoso, Champagne. Un monje llamado Champagne fue el que hizo esta bebida tan cara y tan deliciosa. Entonces, realmente producían muchas cosas, escribían muchas cosas, tenían muchos conocimientos, pero los guardaban en el monasterio, eran celosamente guardados en el monasterio. La vida que pasaba en un monasterio era celosamente guardada. Muy pocas de las gentes que vivían afuera se enteraban de lo que pasaba en un monasterio, y mucho más en esas congregaciones de sister, de hermanas y todo eso, lo que empezó a nacer a raíz de que necesitaban ciertas cosas que se hacían en un lado y no se podían hacer en otro. Entonces, ahí fue cuando empezó más o menos a nacer la educación para los reyes, nada más para los que tenían el dominio y el poder del gobierno. En este caso,
hubo ese conflicto donde tú qué vas a hacer, yo voy a ser rey, o sea, pero para ser príncipe primero tienes que saber, primero tienes que ser un sacerdote y así. Una cosa medio rara ahí que tuvieron, entonces fue a raíz de que todos los que pertenecían al feudalismo, este naciente feudalismo de reyes, tenían que estudiar forzosamente hasta ser clérigos. Un poco de teología todavía no nacía, todavía no estaba bien cimentada esta maestría de teología, como le llamaron después, doctorado en teología, todavía no nacía. Estaba nada más el aprendizaje teólogo, de teólogo hasta donde se podía. Entonces, todos estos que se graduaban como sacerdotes, por decirlo así, sí, como sacerdotes, porque los clérigos eran otra cosa, los sacerdotes ya podían pertenecer y ya podían hacer un principado y todo eso, pero toda la demás población absolutamente no sabía nada de latín y no podía estudiar las notas musicales, nada más lo que escuchaba de oído y lo que disfrutaba en los carnavales. Fue en estos carnavales de diciembre y de febrero, uno era la Saturnalia y el otro era el carnaval de febrero, donde siempre se hacía la fiesta de los locos. Ahí fue cuando agarraban a los monjes y los coronaban rey, inclusive las misas se hacían adentro de las iglesias con burros, con todo el cotorreo, pero solo se hacía una vez al año, durante semanas me parece, pero fue en esas semanas cuando se empezaron a mezclar y empezaron a nacer los verdaderos sopistas, porque les gustaba el cotorreo y esto y lo otro, y algunos pues ya no regresaron y andaban vagando y regresaban a su monasterio, pero también pasaban esos conocimientos de música y esos conocimientos escritos de música, se los empezaban a enseñar a estos que fueron los juglares. Y los trovadores fueron otra cosa muy diferente, porque los trovadores, ellos ya venían de la iglesia, fueron los que formaron los reinos y pertenecían a los reinos como las cortes francesas, las cortes inglesas, las cortes españolas, las cortes portuguesas, pero eso fue mucho después, a raíz de la Guerra de los 100 años, todavía no estamos hablando de eso, pero aquí fue donde empezaron a nacer todos esos conocimientos y se empezó a dividir el feudalismo campesino, vamos a llevarlo así, porque eran los comerciantes, los que vivían de la tierra, tenían sus escalafones, porque fue precisamente en este feudalismo campesino, donde los goleardos en un futuro tuvieron su mayor auge. Explicaremos por qué. Pero fue en este feudalismo campesino donde empezaron a nacer los comerciantes, los que empezaron a tener dinero y empezaron a hacer sus casas alrededor de los castillos en el feudo de la corte, donde vivían los reyes, los príncipes y eran dueños de la tierra y todo. Pero también fue aquí donde empezó a nacer el feudalismo dentro de la iglesia. Los papas, los cardenales, lo esto, lo otro, lo aquello, fue donde se empezó a cimentar todo esto para que se dividieran las clases sociales y dentro de esas clases sociales la combinación. La combinación en estas fiestas donde se cambiaban y se intercambiaban en un futuro por allá por Italia, en Venecia, en un futuro en estas fiestas de carnaval donde se cambiaban los roles y fue donde se empezaron a mezclar los reyes con los mendigos y, y los clérigos, los altos clérigos, con los bajos clérigos, y fue donde empezó a nacer esta pequeña filosofía a raíz de 3 años, ya más o menos llegando por ahí, como por el año 1200. Fue en todos estos 300 años donde el sincretismo de las cosas empezó a nacer ese nuevo pensar en cuestión de la música y el nuevo disfrutar. Y este nuevo disfrutar lo empezaron a conocer los sopistas, los monjes que de repente se quedaban en una pachanga y después pues, se regresaban y todo eso. Aclaro, todavía no eran goleardos, no, eran sopistas, eran monjes que disfrutaban nada más de la vida del campo, de la vida de este feudalismo comerciante y regresaban después, pero nada más disfrutaban
y a veces cantaban estas cantigas de Santa María y todo eso, pero la cantaban todavía en latín, todavía se expresaban en latín, pero fue a raíz de esta combinación de estos monjes que andaban por todo el reino, tanto Francia, tanto Inglaterra, tanto España, tanto bueno, España todavía no se llama, Portugal, Roma, porque el Imperio Católico andaba en todos lados, y en todos lados estaban estos sopistas, y en todos lados estaba estos oratorum, clérigos, y en todos, o sea, en todos estos, todavía no llamado así reinos en toda la Europa, todavía no llamada así, pero en todo este terreno ya andaban esta ideología, y se andaban disfrutando por todos lados porque fue muy difícil. Tanto que no pudieron, tanto que ahora tenemos carnavales y tenemos el nacimiento de Jesús y tenemos porque fue un sincretismo, porque no pudieron quitarles esas costumbres romanas, estas costumbres griegas, estas costumbres de allá de Italia, de todas estas costumbres para divertirse, para que el pueblo se divirtiera. Ya lo dijo por ahí César, al pueblo pan y circo y lo tendrás contento. Y hasta la fecha, así continúa. Pero, ya no estamos alargando. ¿Qué tenemos que entender de esta época? De estos 300 años, donde se combinó, creció toda esa música, toda esa diferente forma de tocar, no nada más en los monasterios, sino también en los principios de las cortes francesas, inglesas, portugales, españolas. Y a raíz también en, 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 en todos los monasterios, bajo el dominio de Roma, bajo el dominio del papado. Pero también dentro del papado estaban pasando cosas diferentes. Estaban haciendo cosas diferentes. Hablaremos de los cátaros, hablaremos de San Francisco, hablaremos de Santo Domingo, hablaremos de Toledo, de Joanin de Fiori, hablaremos de muchísimas cosas que empezaron a nacer en el año 1200. Pero mientras nos quedamos con esto, estos 300 años donde siempre convivieron los monjes, los sopistas, los juglares, que andaban de pueblo en pueblo, también ganándose la vida, cantando y tocando instrumentos, la bandurria. Por ahí más o menos empezaron a presentarse antes del siglo II, también por allá, en otros lados, por allá, por Alemania, por otros lados, también se empezaba a nacer esta cultura de los gitanos. Muchísimas cosas se empezaron a combinar porque ya se empezó a retomar durante estos 300 años, se empezó a tomar más territorio y más territorio de Andaluz. Pero solo se alejaban los musulmanes, parte de ellos. Algunos se quedaban con sus costumbres, con sus instrumentos, con su música. Ya era un sincretismo que ya no se podía eliminar. Y la iglesia tuvo que lidiar con eso y tuvo que batallar durante 300 años para después tratar de encontrar la forma de cómo eliminar, porque ya nacieron los cátaros con esta nueva ideología cristiana, y fue cuando empezaron ahí fue cuando empezaron las cruzadas para eliminar a estos personajes. Pero también por ahí en 1200 nació San Francisco, y también Santo Domingo, y también muchos personajes que hicieron de este año 1200, de este siglo XIII, el más importante, pero el más importante para que naciera nuestra cultura musical. ¿Qué tiene que ver? El nacimiento de las universidades. ¿Qué tiene que ver? El nacimiento de la filosofía teológica. ¿Qué tiene que ver Santo Domingo? ¿Qué tiene que ver San Bernardino? ¿Qué tiene que ver San Francisco? ¿Qué tiene que ver el nacimiento de las universidades? Pero no nada más una, sino varios tipos de universidades, y el por qué.
el por qué las tuvieron que mandar a hacer a raíz de la presencia de los cátaros y a raíz del nacimiento ya, como lo conocemos, del pensamiento caballeresco. Ese pensamiento caballeresco que llevó a Saavedra a escribir la obra de Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo, al cual le debemos y le rendimos culto todas las tunas y estudiantinas, tanto en España como en México, Colombia y en todos los países latinos en donde haya una estudiantina y un grupo musical. ¿Qué tiene que ver? Descúbrelo en el noveno episodio de Historias Goliardas. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Ahora sí, ya vamos a empezar con el nacimiento de los goliardos. Así es que, vámonos. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia,